En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hoy meditando la reflexión del día, el Evangelio, hoy 29 de marzo del 2026, Domingo de Ramos, que hoy día nuestra Madre Iglesia Católica nos está permitiendo para también nosotros celebrar y alimentarnos de la palabra de Dios, para adorar a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En este día, queridos hermanos y hermanas, les sigo agradeciendo a todas aquellas personas que vienen escuchando la reflexión del Evangelio del día, a los que escuchan en short de YouTube y YouTube también. En la descripción dejo el nombre del canal de YouTube y también de TikTok. En TikTok pueden seguirme como @JorgeHDZ1515. Así es que muy agradecido con ustedes de todo corazón, de antemano, todos como comunidad, como hijos de Dios, vayamos alimentándonos de la palabra de Dios y siempre es así sucesivamente para que todos como comunidad, todos vayan repartiendo, compartiendo y esta reflexión para que todos un día podamos alimentarnos cada vez más de la palabra. Y es así, queridos hermanos y hermanas, entonces para entrar un poquito en reflexión, solo voy a hacer un poquito lo que es en resumen el Evangelio, porque el Evangelio es un poquito más largo, que está tomado de San Mateo capítulo 26, versículo 14 al 27 y el versículo 66. Pero antes de entrar a la reflexión del Evangelio, me gustaría meditar un poquito primero la primera lectura y un poco lo que es el Salmo y la segunda lectura. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 50, versículo 4 al 7. Y es así como desde el Antiguo Testamento Dios envió al profeta Isaías, ¿para qué? Para llevarnos ese mensaje mismo. Isaías dice cómo Dios había mostrado por la gracia del Espíritu Santo. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuchen que yo, como discípulo, el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia ni me he echado para atrás. Y dice así, ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Y sabemos claramente, porque de aquí lo que está hablando, pues precisamente, pero el Señor me ayudó, dice. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está enviando a este profeta para también para profetizar lo que vendría a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Salmo también tomado el Salmo 21 nos está invitando, querido hermano y hermana, a lo que es también es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesucristo, pues sabemos, nosotros como católicos profesamos en el credo, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Como hombre, pues se sintió abandonado, pero él sabía que iba a cumplirse la voluntad del Padre. ¿Para qué? Para venir a salvarnos, a rescatarte a ti y a mí de la muerte eterna merecida. Y es así, querido hermano y hermana, en la segunda lectura también tomada de es San Pablo a los Filipenses capítulo 2 versículo 6 al 11. Cristo siendo Dios no consideró que debería aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que al contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Cristo, querido hermano y hermana, aceptó esa cruz para rescatarte a ti y a mí de la muerte eterna. Y es Cristo que entrega su vida. Dice en el Evangelio, en otro Evangelio, nadie me la quita, yo la doy por mi propia voluntad y la recobro. Y es así, querido hermano y hermana, que el Señor nos invita a ti y a mí, de que también, siendo de su condición divina, Él mismo se entregó para darnos vida y vida en abundancia. Y por eso continúa la segunda lectura. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo y en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Aquí en otra parte, queridos hermanos y hermanas, para aquellos hermanos que no creen que Jesucristo es Dios, madre mía, te lo está diciendo, nos está diciendo las Sagradas Escrituras, incluso aquí, ante quién dice, vemos con cuidado lo que dice, en el cielo y en la tierra y en los abismos, para que todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos. ¿A quién? Ante Jesús, para que el nombre de Jesús todos doblemos la rodilla en el cielo, en la tierra, en los abismos, y todos reconozcamos públicamente que Jesucristo es el Señor.
para la gloria de Dios Padre. Su naturaleza humana, Él mismo está dando la gloria al Padre Celestial. Entonces vemos, querido hermanos y hermanas, te invito que vengas, que vayamos tú y yo ir al Padre. Por eso el Evangelio, como decíamos entonces, que está tomado, que está largo y sinceramente no lo voy a leer para que sea un poquito más en breve, pero en resumen nos está invitando entonces esto, como mismo Jesús, en aquel tiempo uno de los 12 llamado Judas Iscariote fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Vemos entonces que hoy, Domingo de Ramos, comienza la pasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué comienza? Porque es cuando decidieron darle muerte a Jesús, cuando decidió Judas también entregar a Jesús, cuando él mismo va a hacer ese trato, ¿cuánto me dan si se los entrego? Y es así como él mismo, ellos deciden en darle 30 monedas de plata. ¿Por qué? Para que le entreguen a Jesús. Y es así, querido hermano y hermana, donde Jesús nos invita a ti y a mí, que también cuando Jesús te invita a que vengas, que vayamos a Él, porque aquel día cuando era la fiesta de los panes de ácimos, los discípulos se acercan a Jesús, ¿para qué? Para preguntarle, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Jesús los envía ¿a dónde? A la ciudad, a la casa de fulano de tal y díganles, el maestro me dice, mi hora está ya cerca. Y Jesús te viene a decir a ti, a mí, querido hermano y hermana, la hora está cerca, se acerca el día, se acerca, está aquí la puerta ya, para que tú y yo vayamos al Padre. Entonces al atardecer, pues se sienta a la mesa con los discípulos, pero cuando Jesús estaba allí con ellos, él mismo les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Y así estamos tú y yo, querido hermano y hermana. No sé en qué manera tú entregas al Señor, porque ellos se ponen tristes y comienzan a preguntarle uno por uno, ¿acaso seré yo, Señor? ¿Seré yo? Y Jesús les dijo, aquel que moja el pan en el plato, ese es el que me va a entregar. Y vemos cómo entonces el mismo Judas le dice, ¿acaso seré yo, Señor? Y él mismo le dice, Jesús le respondió, tú lo has dicho. Y es así, querido hermano y hermana, la traición que nosotros tú y yo damos al Señor. Cuando nosotros vendemos al Señor, ¿por cuáles? Por nuestros principios morales, por nuestros principios espirituales, por nuestra alma. Cuando decidimos crucificar, vender al Señor por nuestros pecados, es así cuando nosotros tú y yo también colaboramos con vender a Jesús. Y es así como Jesús cuando pronuncia entonces la bendición, lo parte y se los da a sus discípulos. Sabemos que Él mismo entrega su cuerpo y su sangre, lo mismo que hace con la bebida, que es su sangre para darnos esa, derramar su sangre, para limpiarnos, para purificarnos del pecado a ti y a mí. Entonces, querido hermano y hermana, te invita a ti y a mí a que nosotros continuemos verdaderamente fieles al Señor, porque vemos entonces cuando ellos dicen, pues vamos contigo, Señor, porque aunque todos te abandones, yo no te abandonaré. Pero Jesús ya les había advertido, se van a dispersar, van a herir al pastor y se van a dispersar. Es así cuando nosotros tenemos miedo, ¿por qué? Por el pecado. Pero cuando incluso Pedro le dijo, yo te seguiré incluso si tengo que morir, no te negaré. Y mismo Jesús le dijo, yo te aseguro que antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Pero Jesús, él mismo se lleva entonces a Pedro, a Santiago y a Juan, los hijos de Zebedeo. ¿Para qué? Para ir a orar. Pero él mismo comienza a sentir tristeza y angustia y él mismo, que esa tristeza mortal, él mismo le dice, quédense aquí conmigo. Y él mismo avanza unos cuantos pasos. ¿Para qué? Para postrarse en rostro, tierra, para comenzar a orar al Padre. Jesús, querido hermano y hermana, que es Dios, oraba al Padre. Imagínate tú y yo, necesitamos orar al Padre porque si no oramos, pues nos estamos secos espiritualmente, necesitamos alimentarnos de la palabra. Y es así como él mismo les dice, Jesús le dice, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, que no se haga como yo quiero, sino como quieras tú. Entonces él mismo vuelve a ellos y ¿qué es lo que sucede? Y los encuentra dormidos. Y así a nosotros, queridos hermanos, los encuentra dormidos. No han podido orar o ni siquiera una hora. Y es lo que te sucede a ti y a mí, querido hermano y hermana. Nosotros los que somos católicos, en verdad, tan siquiera una hora del domingo o los días que vas entre semana o lo que sea, no podemos orar en verdad ni siquiera una hora. Jesús nos dice, ¿por qué? Porque Jesús nos está invitando a nosotros que es importante la oración, porque nosotros para poder orar necesitamos orar y podernos alimentar el espíritu para poder adorar al Padre. Y él mismo repite eso. Cuando se fue por tercera vez a orar repitiendo las mismas palabras, aquí para las personas que dicen que no podemos repetir las mismas palabras, mismo Jesucristo, que es Dios, los dejó y se fue a orar de nuevo por tercera vez repitiendo las mismas palabras.
Entonces, querido hermano y hermana, es así como Jesús nos dice, podemos orar repitiendo las mismas palabras, pero también aquí Jesús nos invita a ti y a mí, entonces, ¿para qué? Cuando llega aquel momento de que Judas se entrega, les dice a ellos, la señal que les da es a aquel que le dé un beso, apréndanlo. Y es interesante lo que hace Judas con él. Al instante se acercó Jesús y le dijo, cuando se acerca Judas a Jesús, le dijo, buenas noches, maestro, y lo besó. Jesús le dijo, amigo, esto es lo que has esto es lo que has venido, a lo que has venido. Entonces nosotros, querido hermano, nosotros pesamos al Señor, le decimos esto, le decimos lo otro, y cuántas veces lo vendemos tú y yo, querido hermano y hermana. Con un beso tú y yo entregamos al Señor. No vendamos al Señor con ese beso que le digamos, Señor, yo te amo, tú eres mi fortaleza, mira, te alabo, te adoro, te glorifico, lo que tú quieras, lo que salga de tu corazón, pero cuántas veces en verdad abramos nuestro corazón y seamos sinceros, cuántas veces vendo al Señor por no sé qué tipo de infinidad de pecados, por un adulterio, por una fornicación, por una infidelidad, por un asesinato, por una mentira, por destruir un matrimonio, por un aborto, por apoyar la ideología de género, yo qué sé, infinidades de cosas, querido hermano y hermana. ¿Cuántas veces ese beso que damos al Señor, esa es la traición que tú y yo damos? No tengo nada contra las personas transgénero, les quiero en el amor de Cristo, son hijos de Dios y les tenemos que amar, sino que tenemos que ser fieles al Evangelio, a la palabra de Dios. Y es así, querido hermano y hermana, a mí mismo me llega, me hiere lo que el Evangelio me está hablando a mí personalmente, pero también abramos nuestro corazón, porque en esto para poder meditar, ¿cuántas veces tú y yo vamos vendiendo al Señor cuando le damos un beso? Pero es la manera que besamos al Señor, pero inmediatamente tú y yo nos damos la vuelta y ya lo traicionamos, ya le dimos la espada por la espalda. Y es así, querido hermano y hermana, en verdad, Dios te ama, Dios me ama y Dios nos ama a todos. Todos somos pecadores y nadie puede presumir. Lo único que, como dice San Pablo, si algo tengo que presumir es de mis propias debilidades. Yo creo que tú y yo lo único que podemos decir es de nuestras propias debilidades, no justificándonos, pero el Señor te ama. En este día Dios te invita que esta semana mayor, Semana Santa, que tú y yo vayamos con un corazón abierto, con un corazón dispuesto y le digamos, Señor, pues mira, yo no he podido, ya mi pasado, pues ya está, pero de hoy en día, de hoy en adelante, hoy el presente, que tú y yo podamos comenzar a vivir una vida santa, una vida casta, una vida fiel al Señor. Que recordemos que lo que podemos pasar en este mundo, muchas tristezas, muchas angustias, muchas enfermedades, lo que tú quieras, pero siempre sufriendo con el Señor es lo más importante, porque con el Señor sufrimos, sin el Señor sufrimos, pero la diferencia que con el Señor cuando sufrimos salimos más que victoriosos. Para la gloria del Padre, tú y yo seremos victoriosos un día. Si no se logra en esta tierra, la gloria se verá en la vida eterna. Dios te recompensará entregándote, dándote la vida eterna sin merecerla tú y yo, pero sin embargo, Dios nos dará ese premio, querido hermano y hermana. Anímate, vamos al Señor, abramos nuestro corazón, que pidamos al Padre, que así como Jesucristo, siendo de su condición divina, se entregó por nosotros, aún así Él mismo vino a entregar su vida para rescatarnos, para liberarnos. Y así el Señor, que siempre está con los brazos abiertos los 7 días de la semana, las 24 horas del día, diciéndote a ti, ven hija mía, te amo, ven hijo mío, te amo. El Señor nos dice a todos, ven, vengan, les amo. Pero nosotros, queridos hermanos, abramos ese corazón, que tengamos un corazón de carne, un corazón como el del Señor para poder amarle, que ese corazón dispuesto podamos ser agradecidos y decirle, Señor, por esa muerte que tú entregaste, gracias, Señor. De hoy en día quiero vivir una vida distinta, transfórmame, renuévame para que puedas verdaderamente vivir a tu lado. Así es que les invito, pues, queridos hermanos y hermanas, con un gran amor y entusiasmo y alegría, todos como comunidad, si eres cristiano, eres católico, eres incluso ateo o eres protestante, aún así el Señor te está esperando con los brazos abiertos, que vengas a Él, anímate. Dios no hace distinción. Ven, te invito a la Madre Iglesia Católica para que conozcas y veas la riqueza de la sabiduría del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo en los santos sacramentos y lo grande que tenemos, que es Cristo mismo que se da en cada Eucaristía, que nosotros celebramos, que nosotros consumimos en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Les invito nuevamente y gracias, les agradezco nuevamente de corazón. Compartan esta reflexión a todas las personas para que todos nos podamos alimentar de la palabra de Dios. Santa María, Madre de la Eucaristía, ruega por nosotros.
Dios Padre Todopoderoso, gracias por tu amor, gracias por tu Hijo que lo entregaste para derramar su sangre en esa cruz, por su dolorosa pasión, muerte y gloriosa resurrección, por el Espíritu Santo, don divino de lo alto. Concede a todas aquellas personas que estén escuchando, vayan a escuchar esta reflexión de este Evangelio, de estas lecturas que nos quieres alimentar de tu palabra. Ayúdale, Señor, a aquellas personas, no sé sus intenciones o necesidades o tribulaciones o sufrimientos, pero tú sí eres Dios y tú los conoces. Concédeles cuanto esté en ellos, Señor, para gloria tuya y por el bien de sus almas y nuestras almas y de nuestra propia salvación. Bendice a nuestros seres queridos que nos han precedido, bendice a nuestras esposas, esposos, hijos, hijas. Bendice a nuestro Santo Padre, el Papa León XIV, a toda la Madre Iglesia, a todos nuestros hermanos separados, para que les toques el corazón y vengan bajo un solo rebaño y un solo pastor que dejaste a Pedro como autoridad de la Iglesia, hasta hoy en día al actual Papa León XIV. Ayúdalos y bendíceles, Señor. No soy digno, pero te lo suplico por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, bendecido día, feliz domingo de Ramos para todos.